Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos la lectura del pasaje bíblico para este sermón de Colosenses 2, 12 al 15. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, una iglesia que no la ha fundado él mismo, sino su colaborador Epafras, pero igual escribe y da algunos consejos, indicaciones, correcciones, explicaciones. Escuchemos. Nos ponemos de pie. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Amén. Por favor, tomen asiento. Pregunto, ¿todos ustedes están bautizados? ¿Sí? Bien, si hay alguien que no está bautizado, no hay problema. Porque el apóstol Pablo habla del bautismo. Entonces hay que tomar este tema, hay que referirse a este tema. Segunda pregunta. Algunos de ustedes se recordarán de su versículo bautismal. Eso es más complicado. ¿Alguien sí? Parece que sí. Lo está buscando. Perfecto. Nos salvó una persona. Hace poco. Pero está bien. Nos interesa. ¿Cuál es el versículo? Muy bien, gracias. ¿Eso es de Corintios? Sí, de Corintios. Gracias. Bien, en el culto de alemán también había una sola persona que, no sé si alguien más se acuerda de su versículo bautismal. En el culto de alemán también había, ¿usted? Muy bien, ¿sabe de dónde es? Gálatas 2:20. Sí. Gracias. Sí. Bien, ya son 100% más que en el culto de alemán. En el culto de alemán era solamente una persona que se acordaba. Era mi esposa. Porque yo tampoco me acuerdo. Revisé y me parece, aunque mi papá me haya bautizado hace algunos años atrás, no, en Suiza, pero no encontré, revisé el certificado hace tiempo y no hay un versículo específico. Hay un versículo muy general, creo que es de San Mateo 28:20, vayan por todo el mundo y bautícenlos. Pero nada personal, nada individual. Pregunto, ¿puedo preguntar dónde ha sido bautizada? Aquí, con la pastora Hannah. Sí. Entonces seguramente conversaron sobre el significado del bautismo.
Así que venga y nos dé una charla sobre el significado. No, no se asuste. Tranquilo, no hay problema. Pero me parece fundamental que el pastor hable con los papás por lo menos, o en este caso si es una persona adulta, con la persona misma y explique el significado del bautismo. Entonces, esa pregunta sí me permite. ¿Qué significa el bautismo? Bien, ahora voy a examinar a la pastora Hannah. Vamos a ver. Cuando nos sumergimos en el agua, significa que cuando salimos del agua hay una nueva criatura. Sí, correcto. Es por estar como inmerso, sumergido, salimos y somos nuevos en Cristo. Sí, sí. O sea, uno lo puede decir muy bien, tal como dice abajo, crucificado, sepultado y resucitado con Cristo. Eso es el significado del bautismo, del cual de inmediato vamos a hablar. Es interesante celebrar un bautismo de una guagua, porque muchas veces se bautizan guaguas, pero también adultos. O sea, también me había tocado bautizar a personas adultas. Cuando uno mira en una ceremonia bautismal a la familia, los abuelos, los papás, los hermanos, amigos, invitados, entonces normalmente son observo caras muy relajadas, con una risa, o sonrisa por lo menos. Alegría, una guagua trae alegría y es un momento muy especial cuando uno puede bautizar a una persona. Bien, a veces también lloran o se asustan por el agua fría, de repente empiezan a gritar. Obviamente el bautismo es una ceremonia muy importante para una familia. Yo me acuerdo cuando viajamos en el 2018 a Suiza. Partimos un día viernes, llegamos un día sábado a Berna y el domingo me tocó bautizar a nuestra nieta, cerca de Berna, a la Flo. Y evidentemente fue para nosotros todavía más impactante porque recién habíamos llegado, vimos a todos los hermanos, a todas las familias, algunos amigos. Entonces son momentos para una familia impresionantes, bonitos, maravillosos. Pero evidentemente el significado del bautismo no es cumplir con un rito o con un ritual, sino que yo hoy en día pienso que Dios muchas veces incluso es muy crítico con los rituales, con las formalidades. Dios no quiere que cumplamos formas, sino que Dios busca no los rituales, sino que Dios busca ¿qué busca? El fondo, ¿sí? La fe, yo digo el corazón, pero está muy bien. Fe, fondo, lo esencial. Eso es lo que Dios busca. En el Antiguo Testamento hay pasajes muy críticos en la relación con las formalidades. Dice, por ejemplo, en Isaías, voy a mencionar dos pasajes, Isaías 29, a partir del versículo 13. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Por eso, con prodigios y milagros dejaré otra vez maravillado a este pueblo. Rechazo solamente a meras formalidades. Me honra con la boca, su corazón está lejos de mí. Culto que me rinde son cosas inventadas por hombres y aprendidas de memoria.
Eso no le gusta a Dios, no le encanta, incluso lo rechaza. Del profeta Amós dice así, Amós capítulo 5, odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Dios no busca que cumplamos con ciertas formas. Dios busca nuestro corazón, busca nuestros corazones. Esto lo vemos en el pasaje de este domingo. El bautismo significa ser crucificado junto con Cristo, ser sepultado junto con Cristo, ser resucitado junto con Cristo. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo hable de ser sepultado, porque uno podría opinar, basta si dice crucificado y resucitado. Tenemos crucifixión y resurrección. ¿No es suficiente? ¿Quién tiene una idea? Bien, yo me demoré harto tiempo hasta tener una idea por qué pone tanto énfasis en ser sepultado. ¿Quién tiene una idea por qué el apóstol Pablo, en esta carta, pero también en su carta a los Romanos, capítulo 6, que es el gran capítulo del bautismo, por qué Pablo pone tanta énfasis en ser sepultado? Complicado, ¿no? No es complicado. Porque cuando uno va al cementerio, entonces ahí está la sepultura abierta. Si uno va al cementerio general todavía, bajan el ataúd a la sepultura y después vienen los encargados y tapan el ataúd con la tierra. Y ahí sabemos que está muerto. Está allí, muerto. La sepultura es la señal definitiva de la muerte. Y por eso el apóstol Pablo habla de ser sepultado. Y por ello también en los evangelios se habla de Cristo fue sepultado en la sepultura, en la cueva de José de Arimatea. Conocemos el lugar de la sepultura de Cristo. Y con ello también en el Nuevo Testamento ponen énfasis en que Cristo murió. No estuvo semi-muerto, casi muerto, como algunos dicen. Cristo en realidad no había muerto, sino que aparecía como muerto, pero por eso pudo resucitar, revivir. Pero el apóstol y los evangelistas dicen, no, Cristo murió. Se tapó la sepultura con la piedra pesada. Estuvo allí, muerto. Durante por lo menos un día. O sea, la Biblia habla de 3 días, pero porque en hebreo se cuenta también el primer día y el último día, aunque no sean días de 24 horas completos, se incluye también en el conteo. Esa es la razón. El bautismo significa entonces morir, sepultar o ser sepultado y ser resucitado con Cristo. Esto significa que el bautismo no es en primera instancia una linda ceremonia familiar, sino que es un veredicto de Dios sobre mi vida. Y significa
Yo estaba pensando en el juicio de Jesús, cuando la gente gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso es lo que hoy se dice, o hoy en nuestro siglo, en nuestro tiempo moderno, a eso me refiero. Se dice de mi vida, crucifíquenlo a Kurt. Ese es mi nombre. Porque eso es lo que ha merecido, la muerte. Kurt debería estar en la cruz. Y con Cristo, no voy a mencionar otros nombres, porque no quiero causar daño emocional a ninguno. Pero eso es lo que merecimos. Estar con Cristo en la cruz. Y como Cristo murió por mí, para que yo no tenga que pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, me puedo identificar con Él. Y muero con Él. Y en la fe me uno con Él. Yo me acuerdo que bien, me ha tocado muchos bautismos en el transcurso de los años de servicio, de pastoreado aquí en la iglesia. Y me acuerdo de varios, pero de uno en relación con esta reflexión de manera más precisa. Me tocó un bautismo aquí. Y cuando uno habla, cuando yo descubrí eso, de bautizar significa morir, ser sepultado con Cristo. Entonces yo ponía mucha énfasis en esto. Como es lógico, cuando uno descubre una nueva verdad, uno recalca, subraya, pone énfasis. Y después pueden imaginarse, aquí está una guagua pequeña, linda, bonita, con vida, que quiere crecer, aprender, conocer el mundo. Y el pastor habla de morir y de ser sepultado. Después a la salida, la abuela me criticó, diciéndome, yo sé quién era la abuela, la tengo muy presente. Me criticó diciéndome, ¿cómo puedes hablar en un bautismo de una guagua bonita de la muerte y de la cruz? Entonces yo aprendí dos cosas. Aprendí que la respuesta que Dios da sobre nuestra vida, de que lo que nosotros merecemos es la muerte, también es algo positivo. ¿Por qué? Porque la muerte, identificarme con la muerte de Cristo, significa que Dios finalmente me ofrece una solución a mi real estado pecaminoso. Dios me da una respuesta. Esa es la respuesta. No tienes que seguir sufriendo. Puedes morir con Cristo. Estás libre con Cristo. Y el apóstol Pablo en esa carta pone énfasis en que todos los pecados, todos, no dice algunos, no dice la mayoría, o dice los más graves, los 7 pecados mortales, esos te han sido perdonados, perdónme. No, dice todos, desde el más pequeño hasta el más grave, desde los más conscientes hasta los más inconscientes. Todo, absolutamente todo. Cuesta comprender eso, ¿o no? Cuesta. A mí me cuesta reconocer que verdaderamente aquí hay un borrón y cuenta nueva. Aquí es válido, borrón y cuenta nueva. El apóstol Pablo es muy radical también en ese aspecto. Pero esa es una buena nueva. Poder morir con Cristo es una buena nueva. Claro, porque después viene la resurrección, evidentemente. Y me di cuenta, ese es el segundo aspecto, que tengo que poner más énfasis cuando hablo del bautismo, de la resurrección. O sea, del nuevo inicio, de que Cristo abrió una puerta, ya no está allí en la sepultura, resucitó,
anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba, y nos da una nueva perspectiva, una buena noticia, un buen camino, la resurrección. Eso es lo que para el apóstol Pablo es esencial y fundamental. Y eso significa que Dios me da una nueva visión de este mundo, de mi propia vida, de la iglesia, de la nueva creación, del cielo nuevo y de la tierra nueva, y de la bondad de Dios que se manifestó en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si yo muero en el bautismo, todos estamos bautizados. Si yo muero o si yo he muerto en el bautismo con Cristo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, y he resucitado con Cristo, ¿a quién le debo mi vida? ¿A quién? ¿A Cristo? ¿Para quién entonces voy a vivir? Para Cristo. Si yo he sido bautizado, aunque de guagua, yo también he sido bautizado de guagua, pero como adulto tenemos que reconocer lo que significa esto. Mi compromiso, si quiero tomar en serio el bautismo, es vivir para Cristo. Y eso es el pasaje bíblico para este domingo, quasimodogeniti, como los niños recién nacidos. Empezamos con un nuevo camino. ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Por favor. Bien, muchas gracias. Evidentemente el tema del bautismo es un tema que ha preocupado a la Iglesia durante 2000 años. Y siempre ha habido personas en favor del bautismo de guaguas, y yo puedo decir por qué. Porque en el bautismo de guagua se pone más énfasis en la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es un regalo total, al cual el niño no puede aportar nada. Pero yo digo, en cualquier caso, una persona adulta tiene que reflexionar de su bautismo como niño o de su bautismo como adulto. Y las consecuencias en ambos casos tienen que ser las mismas. Mi compromiso con Cristo. Pero claro, en la historia ha habido muchas iglesias que estaban radicalmente en contra del bautismo de guaguas, solamente que yo he observado que también aquellas iglesias que rechazan el bautismo de niños tienen el mismo problema de rutinas y de rituales. Bautistas, por ejemplo. También existe la costumbre, de repente, de bautizar a los 14, 15, 16 años. ¿Ya? O sea, por ello, yo trato de explicar, si me toca un bautismo de una guagua, trato de explicar bien a los papás qué significa el bautismo de una guagua y qué compromiso asumen los papás en este caso. Pero va a seguir siendo una discusión hasta el regreso de nuestro Señor, creo yo. ¿Ya? Pero creo esto. Lo importante es el compromiso, que entendamos, Dios busca mi corazón. Gracias.
Eso me gusta. Hace poco he comentado, si un culto se transforma en un diálogo, en una conversación, me parece estupendo. Me llamó, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Y los padrinos, pastor? Ya, los padrinos asumen la gran misión de acompañar a los papás en este camino de enseñanza de lo que es ser cristiano. Esa es la gran tarea de los papás. Y por ello la proeza también. Gracias. Me llamó hoy en la mañana la atención, había leído el pasaje hace tiempo, pero en esta semana mis pensamientos a veces estaban un poco dispersas en otro tema porque nació nuestro nieto menor. Así que no pude dedicar tanto tiempo a la preparación del sermón como me habría gustado. Nació en Valdivia, 4 kilos 400, pesó mucho, pero están bien los papás, el papá, la mamá y la guagua. Y no sé si los papás decidirán bautizarlo como guagua o como adulto. Vamos a ver. Me llamó la atención, si ustedes se fijan en el texto bíblico, que en los versículos 12, 13 y 14, el apóstol Pablo habla de los aspectos personales, individuales, y después da un paso gigante y cambia el tema de una manera no pensada, porque de repente dice cuáles son las consecuencias de la muerte de Cristo y de su resurrección, y lo aplica a los poderes espirituales, a aquellos que tienen potencia y autoridad. Todos hemos escuchado que el diablo, cuando Cristo estaba clavado en la cruz, gritaba victoria, vencí. Ahora Cristo murió, pero estaba equivocado. Allí Dios despojó a todos los poderes malos, contrarios a Dios y a Cristo. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. O uno también podría decir en su desfile triunfante. Lleva el mensaje de la muerte y de la cruz y de la resurrección al mundo espiritual, a los poderes enemistados con Dios, al diablo, a los demonios que tratan de alejarnos de Cristo y que tratan de sembrar odio, guerra, destrucción, enemistad en este mundo. Pero esas batallas no son nada más que peleas al retirarse. Es una defensa, a veces también muy destructiva. ¿Quién podría negarlo? Pero en el fondo ya tienen que reconocer que han sido vencidos. Bautismo. Ser crucificado, sepultado y resucitado con Cristo. Voy a terminar con algo que me produce emoción, tristeza y pena. Después de haber explicado todo esto, para mí es incomprensible cómo un pastor puede escribir en un libro frases como estas. No puedo predicar un sermón sobre la cruz. No quiero hablar sobre la cruz. Si lo único que puede cambiar al mundo es la vida de Jesús, no la cruz.
Predicar sobre Él que murió por ti y por mí no le dice nada a la gente de hoy. Espero que después de esa reflexión, al salir de la iglesia, nadie de nosotros diga, la cruz no me dice nada, sino que sea fuente de vida, inicio de una transformación radical de nuestra propia vida y de este mundo. En mi oficina, en Caliú, tengo frente a mí 3 tarjetas postales. El nacimiento de Jesús, representado en una obra de arte en Puerto Font. La cruz, una foto de esa cruz. Y la resurrección, también una foto de esta ventana vitral. Para mí, las bases de nuestra fe.